El poder de cuando se debe decir sí y cuando se debe decir no. El lenguaje del alma, más allá del consentimiento superficial. Desde los albores de la consciencia humana, dos palabras han cargado consigo un peso descomunal en el destino del individuo y del colectivo, sí y no. Estas dos sílabas, aparentemente triviales, son los guardianes de la puerta entre el mundo interno y el mundo externo. Con ellas consentimos o rechazamos, construimos o destruimos, nos entregamos o nos preservamos. Cada vez que un ser humano pronuncia alguna de estas palabras, el universo se pliega o se extiende ante una dirección moral, emocional y espiritual. A primera vista, decir sí puede parecer sinónimo de bondad, apertura y cooperación, mientras que decir no se asocia con frialdad, negación o rechazo. Sin embargo, esta visión es superficial. El verdadero poder yace no en la palabra en sí, sino en el momento, el contexto y la verdad interna con la que se pronuncia. El arte de decir sí y no es la alquimia del alma. No se trata de simples respuestas, sino de afirmaciones o negaciones de uno mismo ante el flujo de la existencia. Cada uno de estos actos lingüísticos encierra una responsabilidad ontológica, la de elegir nuestra forma de ser en el mundo. Decir sí cuando el alma florece. Decir sí en el momento justo es abrir el corazón sin perderse, es entregarse sin disolverse, es arriesgar sin traicionarse. El sí que nace desde la sabiduría no es un simple acto de complacer, sino un salto hacia la expansión del ser. Cuando un ser humano dice sí al amor verdadero, al arte que lo conmueve, a la oportunidad que lo reta a crecer, está afirmando que desea vivir plenamente. En ese sí habita la disposición al aprendizaje, la voluntad de participar en la danza del destino. El sí auténtico implica compromiso, implica coraje, implica vulnerabilidad. Pero el sí también es un acto de creación. Decir sí es asumir que algo nuevo puede nacer, una amistad, una verdad, una transformación. Hay una espiritualidad profunda en el acto de afirmar, de aceptar lo que viene con dignidad y con voluntad. Así, el sí se vuelve un acto sagrado cuando se ofrece con discernimiento, sin sumisión, sin miedo. En las antiguas escuelas filosóficas, como el estoicismo, se enseñaba que aceptar la naturaleza tal como es, con todas sus pruebas y tribulaciones, es una forma de decir sí a la realidad y a uno mismo. Este sí no es resignación, sino confianza en que lo que llega es exactamente lo que el alma necesita para madurar. El sí que nos destruye. Pero también existe el sí que nos traiciona. El sí del miedo, el sí del autoabandono, el sí que se ofrece como moneda de cambio por afecto, por aceptación, por seguridad. Este sí es un veneno suave, una cesión que parece pequeña pero que poco a poco roba la fuerza interior. Cada vez que decimos sí cuando queremos decir no, una grieta se abre en el templo de nuestra dignidad. Esa grieta puede ser invisible al principio, pero con el tiempo se convierte en una fractura existencial. El alma empieza a desdibujarse, a olvidarse de su forma, a volverse rehén de los deseos ajenos. El sí que nace del miedo a la soledad, a la desaprobación, a la pérdida, es una prisión disfrazada de afecto. Muchas veces decimos sí, para no causar conflictos, para ser queridos, para no incomodar. Pero el precio de ese falso sí es altísimo. Perdemos nuestra voz, nuestra autenticidad, nuestra paz. Por eso, el primer acto de sabiduría consiste en aprender a reconocer de dónde proviene nuestro sí. ¿Es un sí desde el alma o desde la herida? ¿Es un sí de expansión o de sumisión? El discernimiento es el escudo que protege al sí sagrado del sí que nos traiciona. El no que protege. Decir no es, a menudo, mucho más difícil que decir sí. El no requiere límites, y los límites requieren conocimiento de uno mismo. El no verdadero es un acto de afirmación interior. Yo soy esto, y no seré lo otro. Yo quiero esto, y no deseo aquello. Contrario a lo que el mundo suele enseñar, el no es violencia. El no bien dicho es una forma de amor. Es un escudo contra lo que desvía, corrompe, invade. El no delimita nuestro espacio sagrado,
define los contornos de nuestro ser, impide que lo falso se instale en el corazón. Un no bien puesto salva matrimonios, salva infancias, salva vocaciones. Un no puede interrumpir una cadena de dolor. Puede proteger la integridad emocional y evitar que se repita una historia de abuso. Hay noes que son semillas de libertad. El filósofo que dice no al poder corrupto, el artista que dice no a la censura, el amante que dice no a una relación sin alma, el trabajador que dice no a una injusticia, todos ellos ejercen una fuerza espiritual que cambia el curso de la historia. Decir no con claridad y con compasión es uno de los mayores actos de amor propio. No se trata de rechazar por orgullo o por miedo, sino de reconocer que preservar la verdad del alma es más importante que complacer expectativas ajenas. El no que encierra. Pero no todo no es noble. También existe el no que nace del ego, del miedo al cambio, del rechazo a la vida. Este no encierra, niega, excluye. Es el no que rechaza el perdón, el no que cierra puertas, el no que se defiende atacando. El no del resentimiento es una cárcel emocional. Nos impide avanzar, nos vuelve prisioneros del pasado. Cuando decimos no al amor por miedo a sufrir, cuando decimos no al riesgo por temor al fracaso, cuando decimos no al otro por miedo a perder el control, estamos diciendo no también a nuestra evolución. El alma se marchita en la danza entre el no excesivo. Hay personas que viven diciendo no a todo, es una forma de integridad. Al cambio, decir no cuando se debe decir, creen protegerse, no es otra forma, pero en realidad se aíslan. Ambas respuestas son expresiones de amor. El no que se convierte en hacia el otro y amor hacia uno mismo. Por eso, muchas veces, el verdadero poder del no radica en saber cuándo usarlo. Antes hay que aprender a decir, el no justo es una muralla que protege un jardín. Hay que vaciar el alma, pero una muralla sin puertas se convierte en vínculos dañinos. La sabiduría está en abrir y cerrar. Solo entonces el sí será limpio, será potente. Y muchas veces, para poder decir no sin culpa, antes hay que experimentar el poder del sí auténtico. Un alma que sabe decir sí a su vocación, a su verdad, a su deseo profundo, ya no teme el juicio ajeno. Sabe que su no no es rechazo, sino afirmación de su camino. El juicio del tiempo. El tiempo es el gran juez de nuestros síes y noes. Muchas veces no entendemos la magnitud de una elección hasta años después. Una sola palabra puede cambiar una vida. Un sí dado con ligereza puede encadenarnos por décadas. Un no dicho con coraje puede liberarnos para siempre. Por eso, el sabio no responde impulsivamente. Escucha, medita, toca su alma antes de hablar. Porque sabe que cada sí y cada no son ladrillos en la arquitectura de su destino. La voz interior. En última instancia, la única brújula confiable para saber cuándo decir sí o no es la voz interior. Esa voz no grita, no exige, no manipula. Es una voz serena, profunda, firme. Habla desde el alma. Y cuando la escuchamos, sabemos qué decir. Esa voz es nuestra conexión con lo eterno. No responde a la lógica del ego ni a las exigencias sociales. Habla en el lenguaje del alma. Cuando la seguimos, incluso si todo el mundo nos cuestiona, sentimos paz. Conclusión, el verbo como acto sagrado. Decir sí y decir no son solo actos lingüísticos, son actos espirituales. En cada uno de ellos afirmamos una versión del mundo, un tipo de ser, una dirección para el alma. La filosofía nos enseña que la vida buena no es la vida complaciente ni la vida reactiva. Es la vida consciente. Y solo quien es consciente de sus síes y sus noes puede vivir con autenticidad, con amor y con poder. Que cada sí sea un canto a la verdad. Que cada no sea un acto de amor. Que nuestras palabras sean templos donde habita lo sagrado de nuestra elección. Ejemplos históricos del poder del sí. 1. Jesús de Nazaret. El sí a la voluntad divina. El caso de Jesús, desde una perspectiva espiritual y mística, es quizás el más emblemático de un sí trascendente. En el huerto de Getsemaní, ante el peso inminente del sacrificio, pronuncia una de las frases más profundas de la historia del alma. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Ahí hay un sí con lágrimas, un sí que no nace del deseo, sino del amor por la humanidad y de una rendición voluntaria a lo eterno. Este sí no solo es aceptación, sino redención. A través de él, Jesús se convierte en puente entre el mundo finito y lo divino. Su entrega no fue pasiva, fue un acto de poder interior absoluto. Su sí dio lugar a una revolución espiritual que transformó civilizaciones enteras. 2. Nelson Mandela, el sí a la reconciliación. Tras pasar 27 años en prisión, Mandela salió al mundo con una elección que pocos hubieran tomado. Dijo sí al perdón. Dijo sí a la construcción de una Sudáfrica unida, a pesar de haber sido víctima directa del sistema del apartheid. Él tuvo el poder de decir no a la venganza y a la violencia. En cambio, dijo sí al diálogo, a la paz, a la transición justa. Ese sí transformó un país al borde de la guerra civil en una nación capaz de mirarse a los ojos. Su capacidad para decir sí a la dignidad humana por encima del resentimiento fue una forma de liderazgo espiritual y político de enorme poder. Ejemplos históricos del poder del no. 1. Sócrates, el no a traicionar la verdad. Cuando se le ofreció la posibilidad de escapar de la condena a muerte, Sócrates dijo no. Rechazó salvar su vida a costa de renunciar a su misión, enseñar, preguntar, molestar a los poderosos. Ese no fue el acto fundacional de la filosofía occidental. Sócrates entendió que su alma perdería más huyendo que enfrentando la muerte con dignidad. Su no a la cobardía fue un sí a la verdad y a la coherencia. Dijo, una vida sin examen no merece ser vivida. Y su muerte se convirtió en semilla de pensamiento por siglos. 3. Gandhi, el no a la violencia y al dominio colonial. Gandhi dijo no al Imperio Británico, pero también dijo no a la violencia como medio de liberación. En medio de una época de guerras y represión, su no se convirtió en una filosofía de vida, la satyagraha, o la fuerza del alma. Su negativa a obedecer leyes injustas se convirtió en acto de afirmación moral. El no de Gandhi fue tan poderoso que desarmó a un imperio sin necesidad de ejércitos. Enseñó que hay noes que no destruyen, sino que purifican. Decisiones modernas, síes y noes personales que inspiran. 1. Steve Jobs, el sí a lo imperfecto y a lo intuitivo. Steve Jobs, al crear Apple, dijo sí a lo que muchos rechazaban, al diseño intuitivo, al arte dentro de la tecnología, a la simplicidad elegante. También dijo no a caminos que hubieran sido financieramente más cómodos pero estéticamente pobres. Su sí a la visión y su no al compromiso con lo mediocre dieron lugar a una revolución en la tecnología. No fue solo un empresario, fue un visionario que entendía que cada decisión moldea el mundo. 2. Viktor Frankl, el sí a la vida incluso en el infierno. Durante su encarcelamiento en Auschwitz, Frankl, psiquiatra judío, dijo sí al sentido de la vida. Pudo haberse hundido en el odio o en la desesperación, pero decidió que incluso en el sufrimiento hay propósito. El legado de los que supieron decir sí y no. Las grandes figuras de la historia no se definieron por su genialidad únicamente, sino por sus elecciones morales. Cada uno de ellos, en su contexto, usó el poder del sí y del no como un instrumento de transformación. El sí de Jesús, el no de Sócrates, el sí de Mandela, el no de Rosa Parks, todos ellos son como notas de una sinfonía moral que nos recuerda que el alma humana tiene poder. Y tú también tienes ese poder. Si te gustó, suscríbete y comparte.